de hecho este sermón es para recordar esto. Estamos en una época, en una fecha donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero se nos olvida el propósito principal y todo lo que implicó el nacimiento de Jesús. Fue un evento importantísimo en la historia de la humanidad. Eso es lo que tenemos que recordar, este evento que traspasó fronteras, este evento que es importantísimo para nosotros como humanidad. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar precisamente de ello, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios irrumpe en la historia para redimir al hombre. El título del sermón es el siguiente: Cristo, el Rey esperado. Cristo, el Rey esperado. El punto principal del sermón es el siguiente: Dios quiere que veamos que Él interviene soberanamente en la historia al enviar a Jesucristo, quien es el Salvador que redime, el Mesías prometido y el Señor soberano. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy: el nacimiento del Salvador, el lugar del nacimiento, la necesidad imperante. 4º punto, el Mesías prometido. Y último punto, Señor y Salvador. El texto que vamos a ver se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos a dar lectura a todos juntos, por favor. Si sacan sus Biblias, queridos hermanos, es importante que traigan Biblia para estudiar, para ver Lucas 2, capítulo 11. Dice la escritura de la siguiente manera: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que seas tú, Dios, recordándonos, Padre, esta gran bendición que tenías preparada desde antes de la fundación del mundo para bendecir a la humanidad, para bendecirnos a nosotros como iglesia, Dios. Queremos recordar, Señor, queremos ver este evento tan importante para nosotros, Dios, y cómo nos amaste y cómo pensaste en nosotros antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos, Dios, háblanos, queremos valorar tu palabra y que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones y recordándote a ti en todo momento. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La historia de la humanidad está marcada por acontecimientos que han definido épocas, transformado culturas y cambiado el rumbo de naciones enteras. Sin embargo, por encima de todos esos sucesos se encuentra uno que no solo afectó el curso de la historia, sino que determinó el destino eterno de la humanidad: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En una noche, queridos hermanos, aparentemente común, en un lugar insignificante para el poder humano, Dios mismo encontró en la historia, en la persona de su Hijo, aquel acontecimiento. No fue simplemente el nacimiento de un niño judío, sino la encarnación del Verbo eterno, el cumplimiento de las promesas antiguas y el inicio visible de la obra redentora de Dios. Lucas 2:11, el texto que estamos viendo, resume en una sola frase la esencia del Evangelio. Cada palabra es una declaración teológica que revela quién es Jesús, por qué vino y qué significa su venida para el mundo. El anuncio no fue dirigido a filósofos, emperadores o líderes religiosos, sino a pastores humildes, hombres comunes que representaban a una humanidad necesitada de gracia. Esto nos recuerda que el Evangelio no nace del orgullo humano, sino de la misericordia de Dios. Ahora bien, el nacimiento de Cristo no puede entenderse de manera aislada. Está conectada en toda la revelación bíblica, del Génesis al Apocalipsis. La metanarrativa, la narrativa más importante es esta.
Es el punto donde las promesas se hacen carne, donde la esperanza se vuelve visible y donde la salvación deja de ser una expectativa futura para convertirse en una realidad presente. Examinar este evento nos permite ver la profundidad del amor de Dios y la grandeza de su plan eterno. Como Dios tenía preparado un plan para rescatarnos, para amarnos y para salvarnos. Vamos a ver nuestro primer punto, que es el nacimiento del Salvador. ¿Qué dice la Escritura? Que os ha nacido hoy. La encarnación en el tiempo de Dios, cuando Dios planeó, cuando Dios quiso, se cumplió ese tiempo. La expresión os es nacido hoy nos introduce a la realidad de que la encarnación ocurrió en un momento específico y determinado por Dios. No fue un accidente histórico ni una reacción tardía al pecado humano, sino el cumplimiento exacto del plan eterno del Señor. Escucha bien, no fue algo esporádico, no fue porque había mucho pecado en el mundo, sino que Dios tenía un plan, y esto es el cumplimiento exacto del plan eterno del Señor. La Escritura afirma que Cristo fue conocido desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y es justo lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1 del 18 al 20, con lectura. Dice la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a leer todos juntos qué dice aquí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto significa que la cruz y el pesebre donde naciese Jesús estaban en el corazón de Dios desde antes de que el hombre cayera, desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros, por amor a su creación. Y Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento de Dios cuando Él quiso y en el momento esperado, en el momento que Él tenía preparado para salvar a la humanidad. Esta afirmación revela que la historia no es una coincidencia, sino que está gobernada por la soberanía divina, por la voluntad de Dios. Dios determinó el momento exacto en que su Hijo debería de nacer. El mundo estaba preparado políticamente, culturalmente y espiritualmente para recibir al Salvador. El dominio romano había establecido caminos, un idioma en común, mientras que el vacío espiritual del mundo antiguo clamaba por redención. Clamaba por redención. El hoy del anuncio angelical también comunica urgencia y gracia. La salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. No solamente fue para aquellos hombres que en ese momento estaban esperando al Mesías, sino también para nosotros. De ahí para adelante es algo vigente para nosotros que se cumple en Cristo. Cristo irrumpe en la historia de la humanidad para ofrecer salvación inmediata. Este mensaje sigue siendo vigente. Este mensaje no solo fue para el tiempo cuando Jesús llegó a este plano terrenal. Este mensaje es para todo aquel que necesita de redención, para todo aquel que necesita un Salvador. Y quiero decirte, querido hermano, que tú y yo el día de hoy necesitamos redención, necesitamos a Jesús, y este mensaje también es para ti y para mí, y sigue siendo relevante, y el mensaje más importante en la historia de la humanidad. Querido hermano, quiero que veas que espiritualmente, sin este acontecimiento, sin este plan de Dios, sin la venida de Cristo, estamos perdidos y perdidos eternamente. Pero Dios tenía un plan
y un tiempo específico, como lo afirma 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. ¿Te das cuenta de lo importante del nacimiento de Cristo y el tiempo específico que Dios determinó para cumplir esas profecías, para cumplir esta salvación para la humanidad? El nacimiento de Cristo nos recuerda que Dios actúa en el tiempo. Él determinó el tiempo, y que su gracia se manifiesta cuando Él lo determina. La manifestación de la gracia fue para ellos, pero también para nosotros el día de hoy. Sigue latente esa gracia. ¿Te das cuenta, hermanos, de la importancia de este evento? Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, el lugar de nacimiento. Doy lectura otra vez al texto base: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Vamos a ver el lugar de nacimiento, en la ciudad de David. La fidelidad de Dios a sus promesas, lo que hemos visto, queridos hermanos, de que Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios promete, da. ¿Sí? El anuncio especifica que el nacimiento ocurrió en la ciudad de David, una referencia clara a Belén. Este detalle confirma el cumplimiento literal de la profecía de Miqueas 5:24. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Este texto nos deja ver que Dios declara que de Belén saldría el gobernante de Israel. La fidelidad de Dios se manifiesta en que cada promesa hecha acerca del Mesías se cumple con precisión. Esta profecía mesiánica fue dada unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y estaba siendo cumplida en ese momento cuando Jesús irrumpió en el plano terrenal. Quiero que veamos que desde Génesis, queridos hermanos, Dios prometió, desde Génesis 3:15, Dios prometió que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, por el Evangelio, que habrá un Salvador, que habrá la maldad, pero Cristo vencería. A Abraham se le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones, según Génesis 12:3. A David se le prometió un reino eterno, como lo leemos en 2 de Samuel, del capítulo 7, versículos 12 y 13. Y el nacimiento, queridos hermanos, de Jesús en Belén demuestra que Dios no olvida ninguna de sus promesas. Aunque pasen siglos, Dios cumple lo que Él promete. Y estas promesas se estaban cumpliendo en Cristo Jesús. Recordemos que las promesas y lo que Él dice siempre se va a cumplir sí o sí. Ni una jota, dice la Escritura, Mateo 5:18, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ninguna de sus promesas, ninguna de sus profecías y ninguno de sus juicios dejará de cumplirse. La ciudad de David también nos apunta a la identidad del rey. Jesucristo es el heredero legítimo del trono davídico, el rey prometido que gobernará para siempre. Lo vemos en Lucas 1, capítulo 32 y 33. Dice la Escritura, para que veamos cómo Dios fue cumpliendo sus promesas, y en Cristo Jesús está cumpliéndose esta promesa. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este texto declara que el Señor Dios le daría el trono de David y que su reino no tendrá fin. Este niño no nació para ocupar un lugar marginal en la historia, sino para establecer el reino eterno que trasciende todo poder humano. ¿Recuerdan cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús? El reino se ha acercado. Estaba inaugurando el reino. Está diciendo: el reino está cerca. Si tú crees, serías parte de este reino. Es lo que Jesús nos está mostrando.
diciendo que el reino estaba ahí. Es decir, él inauguró el reino y cumpliendo aún las palabras de que habría de la simiente de David un rey que reinaría eternamente, y Cristo inauguró ese tiempo y empezó a gobernar desde ahí hasta hoy y vendrá para gobernar todas las naciones. Dios cumpliendo su palabra, y podemos ver el evento más importante en la historia de la humanidad, la venida de Cristo a esta tierra. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es, hermanos, la necesidad imperante, un Salvador. La necesidad profunda de la humanidad. El título Salvador revela la condición espiritual del ser humano. No se anuncia el nacimiento de un reformador social o de un líder moral, sino de un Salvador. Esto implica que la humanidad está perdida y necesitada de ser redimida. Romanos 3, capítulo 23, afirma que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción alguna a esta condición. El pecado no es solo una debilidad humana, sino una rebelión contra Dios que trae muerte espiritual, como nos señala Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La venida de Cristo responde directamente a esta realidad. Mateo 1:21 declara que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Su misión no fue mejorar la conducta externa del hombre, sino redimir su corazón y su relación con Dios y su estatus de perdido eterno. La salvación de Cristo trae completamente paz en el hombre, comunión con Dios, y es eficaz para los que creemos. Hechos 4:12 afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente por medio de Cristo. El nacimiento de Jesús marca el inicio visible de esta obra salvadora que culmina en la cruz y se confirma en la resurrección. El nacimiento de Jesús, el pesebre, apunta al Calvario, y la fragilidad del niño anticipa la entrega voluntaria del Cordero de Dios. El pesebre, el nacimiento, representa el nacimiento de Jesús, y el Calvario representa su muerte en la cruz. Esto nos muestra que Cristo no nació para vivir, sino para morir por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? La humanidad sin Dios no tenía oportunidad de vivir. Había una condenación, porque la paga del pecado es muerte, pero vino Cristo Jesús para librarnos de esa condenación. Veamos ahora nuestro cuarto punto, el Mesías prometido, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. El término Cristo significa ungido y señala que Jesús es el Mesías prometido. En el Antiguo Testamento, el ungido cumplía funciones específicas como profeta, sacerdote y rey. Jesús cumple perfectamente estos tres oficios. Como profeta, Jesús es la revelación final y completa de Dios. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 declara que Dios habló en otros tiempos por los profetas, pero en estos tiempos, en estos posteriores tiempos, nos habla por medio de su Hijo. Él no solo comunica la palabra de Dios, sino que es la palabra encarnada, la palabra hecha carne de Dios, justo como lo menciona Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él estaba cumpliendo con estos oficios perfectamente para ser el ungido. También cumplió como sacerdote. Jesús ofrece el sacrificio perfecto por el pecado. Hebreos 9:12 afirma que entró una vez para siempre en el lugar
santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no más machos cabríos, ya no más sacrificios. Su sacerdocio es eterno y eficaz, pues no se basa en sacrificios repetidos, sino en su propia sangre, y sacrificado una sola vez para siempre, porque su sangre es suficiente, y Él es el sustituto perfecto para nuestros pecados. Y como Rey también, ungido como Rey, Jesús gobierna con justicia y autoridad eterna. Apocalipsis 19, 16 lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reino no es de este mundo, pero transforma este mundo. El nacimiento del Rey en un pesebre redefine el concepto de poder y autoridad, mostrando que el verdadero reinado se ejerce a través del servicio y entrega. Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir. El Rey sirviente. Vemos cómo en Él se cumplen todas las profecías, Él cumple todas las características para poder representarnos ante Dios y poder ser representante de nosotros como humanos. Ahora vamos a nuestro quinto punto, Señor y Salvador. La deidad del niño en el pesebre es algo tangible que hay un término teológico que se llama unión hipostática, donde afirma que Él es completamente Dios y es completamente hombre. Pero este título de Señor, en el contexto bíblico, este término se utiliza para referirse a Dios mismo. Juan 1:1 declara que el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Y Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne. El niño nacido en Belén es plenamente Dios y plenamente hombre. Lo que les comentaba de la unión hipostática es una postura teológica, es una formulación histórica afirmada en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, la cual dice que Cristo es reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. No significa que Jesús sea mitad Dios y mitad hombre, sino que totalmente Dios y totalmente hombre. Solo Dios, solo como Dios, porque solamente Él puede salvar, y como hombre para ser digno representante de nosotros, para poder representar al hombre. Cristo como Dios y hombre y Él es el único mediador por nuestros pecados. Entendiendo esto, queridos hermanos, vemos que el Señor, es decir, Dios soberano, el soberano, dándose por el hombre, por el necesitado, tomando forma de siervo para poder representarnos. ¿Te das cuenta? El amor y la gracia para poder salvarnos, y siendo Dios para poder tener relación con el Padre, para poder tener acceso al Padre. Entonces esto nos lleva, queridos hermanos, a entender Dios, pero dentro de tu plan tenías todo preparado para que nosotros pudiésemos alcanzar otra vez comunión contigo y salvación. Esto es importantísimo, hermanos. Este es un evento muy importante que debemos de recordar en cada momento, cómo el plan de Dios fue llevó un proceso para bendecir a la humanidad, para bendecirte a ti y a mí. El plan de Dios para salvarnos. El Señor, Dios hecho hombre, Emmanuel, en medio de la tierra, para redimirte a ti y a mí. ¿Sabes que sin salvación espiritualmente nosotros estamos condenados eternamente? Pero vamos ahora, queridos hermanos, sigamos viendo nuestro texto. ¿Qué respuesta hubo al nacimiento de Cristo? El relato bíblico presenta diversas respuestas al nacimiento de Jesús. Los pastores respondieron con fe y obediencia. Lucas 2:16 dice que fueron apresuradamente y hallaron al niño. Después dieron a conocer lo que les había dicho y regresaron glorificando a Dios. Los pastores glorificaron a Dios. Hubo gente que lo recibió
como deberían de recibirlo, entendiendo que Él es Dios, y lo glorificaron como Dios. María respondió con contemplación y fe. Lucas 2:19 afirma que guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Su actitud nos enseña a reflexionar profundamente en las obras de Dios y contemplaba a Dios. Esta mujer contemplaba, guardaba, veía lo que Jesús hacía y ella lo glorificaba y en su corazón lo guardaba. Pero también, querido hermano, otro grupo, otros respondieron con indiferencia o rechazo. Juan 1:11 declara que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta diversidad de respuestas continúa hasta el día de hoy. El nacimiento de Cristo exige una decisión personal, el evento más significativo e importante en la historia de la humanidad. Exige una decisión personal. Pregunta, querido hermano, ¿para ti qué significa la adopción de Jesús, Dios hecho hombre en la humanidad? ¿Realmente para ti es el evento más importante en tu vida o simplemente es un evento que para ti no implica como más importante? Quiero que veamos por qué este evento es tan importante. El nacimiento que apunta a la cruz y a la gloria de Dios. El nacimiento que apunta a la cruz y a la gloria. Cristo nació con el propósito de morir por los pecados del mundo. Juan 12:23 revela que él mismo reconoció que había venido para esta hora. Jesús dice: esta es la hora y yo vine para cumplir lo que Dios tiene preparado para mí. La cruz no fue una tragedia inesperada, sino el cumplimiento del plan redentor. La resurrección confirma la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios 15:3-4 declara que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección forman una sola obra redentora por amor a ti y a mí. Este evento es un hito en la historia, un evento que determina la eternidad de cada hombre y mujer y que nos impulsa a tomar una decisión. ¿Creemos y vivimos para Cristo o simplemente vivimos para nosotros mismos? Para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Conquistar el mundo, lo que este mundo ofrece, o reconocer y valorar la salvación que Dios nos da, que representan y repercuten en nuestra eternidad? Representan y repercuten en la eternidad. Ahora quiero que veamos, queridos hermanos, la importancia de este evento, que es la erupción de Dios hecho hombre en la tierra, y el mensaje que esto implica, que esta venida de Dios hecho hombre implica. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se puede decir que es un evento tan relevante? Primer punto, porque revela a Dios, al hombre. Cristo vino para dar a conocer quién es Dios. ¿Recuerdan que les decía? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando decían: Maestro, muéstranos al Padre, y Él les decía: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Yo soy el Padre. ¿Sí? Él les estaba mostrando a Dios: este es mi corazón, esta es la forma de actuar, de amar. El Verbo hecho carne, Dios hecho carne en medio de la humanidad, revelando el carácter y el propósito que Dios tenía para ellos. Dios no se quedó distante, se acercó al hombre y de manera visible y personal se mostró a ellos, mostrándose al hombre. ¿Por qué también es importante este evento? Porque resuelve el problema del pecado. El pecado separó al hombre de Dios y solo Cristo podría reconciliarnos. Él era la única manera de reconciliación, y Cristo murió, y Cristo tuvo este plan. Dios tuvo este plan en Cristo Jesús, y Él es el único mediador. No hay otro mediador para reconciliarnos con el Padre y para poder tener otra vez esa relación que tenía la humanidad en un principio. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué es tan importante esta venida? Porque Dios cumple sus promesas, porque cumple las promesas que Él tiene. La venida de Cristo confirma que Dios es fiel
en su palabra. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Él dice se va a cumplir. Todas esas promesas de redención, todas esas promesas de amor, todas esas promesas de que enviaría un rey, de que enviaría a un salvador, estaban cumpliéndose en este momento. Y también porque es importante, porque inaugura el reino de Dios. Cristo vino como rey para establecer su reino. Es el momento en el cual viene a la tierra y comienza el reinado de nuestro Señor Jesucristo en este plano terrenal. ¿Recuerdan Marcos 1:15? Jesús hablando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Es decir, el reino estaba presente en la humanidad, inaugurando Dios el reino. Y también porque es importante la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque da esperanza eterna. Por su venida, muerte y resurrección, tenemos vida eterna. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y por medio de Él nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Sabes lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Sí, estamos muertos, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero por medio de la venida de Cristo Jesús nosotros tenemos vida y vida eterna. ¿Ves la importancia? Ahora, querido hermano, quiero que veamos el mensaje hermoso e importante para la humanidad, el Evangelio, que todos lo conocemos, que todos sabemos que es el Evangelio, pero sabes, necesitamos recordarlo, necesitamos en cada momento entender: Señor, fue por ti, fue por la cruz, fue por tu plan, fue porque tú me escogiste. Y agradecer a Dios por este plan, por este mensaje de salvación. Quiero que veamos el mensaje de salvación. La Biblia declara una verdad que todos necesitamos meditar y reconocer, por cuanto todos pecamos, y tú y yo estamos incluidos en esto. Y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no venimos al Padre. El pecado no es solo una falla moral, es una separación real entre el hombre y Dios. Ninguna obra buena, religión o esfuerzo humano puede restaurar esa relación rota. Pero Dios, en su infinito amor, no nos dejó sin esperanza. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Jesucristo vino al mundo, nacido como hombre, vivió sin pecado y murió en la cruz, llevando nuestra culpa. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. Fíjate, querido hermano, en la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. Tú y yo estábamos separados espiritualmente de Dios, había una muerte espiritual, y si llegase la muerte física a tu vida, viene la muerte eterna. Pero Dios, en su plan, entendiendo esta condición del hombre, mostró su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estamos separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Ahí está la esencia, queridos hermanos. Nosotros estábamos perdidos si no hubiese venido Cristo Jesús a pagar por nosotros. Pero sin embargo, Él decidió mandar a su Hijo por amor a nosotros. Y sabes, por medio de este sacrificio es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Cuando queremos, cuando confiamos, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, es que nosotros tenemos la vida eterna. De otra manera, estaríamos condenados eternamente. Por eso la importancia de la venida de Cristo, porque si no, nosotros estuviésemos eternamente condenados si no hubiese venido este Salvador. Y esa sería nuestra condición, pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que vino y dio su vida por nosotros. Sin la venida de Cristo, sin su sacrificio, no hay salvación, solo habría condenación eterna. Por eso la importancia de este evento, este 24 de diciembre, recordamos eso. Cristo murió por nosotros. Dios tenía un plan. Dios vino y en determinado momento mandó a su Hijo, cuando Él quiso, para salvarnos a nosotros. Este es el evento más importante en la vida de la humanidad, en la vida del creyente, en la historia de la humanidad y en la vida de los creyentes. Para ti, para mí, esto tiene que ser algo relevante.
porque si no estuviéramos como zombies muertos en vida. Gracias sean dadas a nuestro Dios que tuvo a bien mandar a su Hijo y tener un plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que fuese hecho cualquier cosa de la creación, la luz, desde antes que fuese hecho la tierra, fue hecha y fue planeada la cruz por amor a nosotros. ¿Cómo podemos concluir este sermón? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el evento más trascendental en la historia de la humanidad, porque revela el amor de Dios, cumple sus promesas y ofrece salvación al mundo. Lucas 2:11, el texto que estudiamos, proclama que nos nació un Salvador, Cristo el Señor. Esta verdad sigue siendo vigente y poderosa el día de hoy. La pregunta no es si nació Cristo, sino qué vamos a hacer, porque Cristo estuvo aquí y la misma historia lo reconoce. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Qué vamos a hacer con esto que entendemos que Él dio todo para salvarnos y que hoy nosotros estamos aquí entendiendo ese plan que tuvo para nosotros? Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte este sacrificio, recordar el plan que tuviste, recordar que por medio de ti es que tenemos vida, que si tú no hubieses venido a esta tierra, Señor, estuviésemos condenados, no habría vida en nosotros, no tuviésemos acceso al Padre, pero gracias a ti, Señor, hoy tenemos la oportunidad de conocerte, de creer en ti, Señor, y tener salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por tu plan. Gracias, Jesús, porque te diste por nosotros, porque no amaste la gloria que tenías en el cielo, sino nos amaste a nosotros también y te entregaste por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos recuerdas en cada momento que sin ese plan trinitario nosotros estamos perdidos. Ayúdanos a reconocer, Espíritu, que somos pecadores y que necesitamos redención, que necesitamos a Cristo cada momento de nuestro existir. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar nuestro último canto. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, paz y
que